Ahora veamos el tema de identidades logarítmicas. Comprobemos algunas de ellas. Dice la número uno. Al expresar logaritmo de x a la 3 por y en base a como suma y diferencia del logaritmo, se obtiene alguna de estas opciones. Bueno, para resolver o comprobar identidades logarítmicas, de igual forma tenemos que aplicar propiedades de los logaritmos. ¿Cuáles propiedades? Voy a anotarle aquí algunas de las propiedades más importantes. Estas son algunas de las fórmulas o de las propiedades que pueden utilizar cuando resuelven identidades logarítmicas. Algunas ya las hemos utilizado en el tema anterior de ecuaciones logarítmicas. Entonces, vamos a ir aplicándolas de acuerdo como aparezca en el ejercicio. El ejercicio número uno, entonces hay que expresar el logaritmo de x a la 3 por y en base a, como una suma y como una diferencia de logaritmos. Bueno, para resolverlo, sabemos, vamos a usar la regla número uno. ¿Por qué la regla número uno? Porque vamos a pasar de un producto a una suma. ¿Ven? Pasa del logaritmo de x por y a la suma del logaritmo de x más el logaritmo de y. Entonces quedaría logaritmo de x al cubo más logaritmo de y. Entonces ahí aplicamos, voy a ponerlo aquí, la propiedad uno. Ahora, el x a la 3 o el x tiene una potencia 3 que también podríamos transformar. ¿Ok? ¿Cuál propiedad puedo aplicar? La propiedad número 3. Porque la propiedad número 3, que es la propiedad de la potencia, me permite tomar el exponente, ¿lo ven? Del x y pasarlo a multiplicar. Entonces vamos a tomar ese 3 y lo vamos a pasar a multiplicar al logaritmo y nos quedaría así. Y aquí vamos a decir que utilicé la propiedad 3. Bueno, todos tienen, se me olvidó, todos tienen base A. Entonces nos quedaría logaritmo, 3 logaritmos de x en base A más logaritmo de y en base A. Y la respuesta entonces sería la D. No, perdón, la A. 3 logaritmos de x en base A más logaritmo de y en base A. Veamos la número 2. Dice, al simplificar, logaritmo de 8 en base B más logaritmo de 4 en base B menos logaritmo de 2 en base B se obtiene. Ok, vamos a pasar, vea que nos están pidiendo que lo simplifiquemos a un solo logaritmo. Entonces vamos a pasar este 8, este 4 y este 2 a una misma potencia. ¿Qué va a ser potencia de 2? Entonces sería logaritmo de 8. ¿Quién es 8? 2 a la 3 en base B más. ¿Quién sería 4 en potencia de 2? 4 sería logaritmo de 2 a la 2 en base B, menos logaritmo de B en base 2. Bueno, realmente tampoco es necesario hacer ese paso porque no es necesario, lo podremos hacer así más bien. Logaritmo, usemos la propiedad uno y la propiedad 2 al mismo tiempo. Entonces, como este está sumando, lo vamos a pasar a multiplicar. Y como el menos logaritmo de 2 en base B está restando, lo pasamos a dividir. Eso dice la regla 2. La regla 2 nos dice que la división es la resta de logaritmos. Entonces aquí quedaría logaritmo de 8 por 4 dividido entre 2 en base B. El otro procedimiento que estaba haciendo también hubiera funcionado, pero no es necesario. Es más sencillo así. 8 por 4 es 32. 32 entre 2 es 16. Entonces quedaría logaritmo de 16 en base B. Sería esto. Hagamos otro ejercicio. El número 4. Si logaritmo de x en base 2 es igual a 3m. Vamos a poner aquí un color distinto. Y por otra parte, sabemos que el logaritmo de y en base 2 es menos m. Entonces, logaritmo de la raíz cúbica de x a la 2 en base, perdón, de x a la 2 por y a la 4 en base 2 es equivalente a, bueno, tomemos el logaritmo en base 2
de la raíz cúbica de x a la 2 por y a la 4. Pasemos la raíz cúbica a una potencia. Entonces quedaría logaritmo en base 2 de x a la 2 por y a la 4 a la 1/3. ¿Verdad? Porque esto está elevado a la 1, entonces quedaría 1/3 cuando yo lo paso a potencia. Ahora, ¿qué hacíamos con este 1/3? ¿Qué se hacía con la potencia del argumento? Bueno, hay una propiedad, que de hecho es la propiedad número 3, que me permite pasar la potencia a multiplicar. Entonces, pasémosla. Quedaría 1/3 por logaritmo de x a la 2 por y a la 4 en base 2. Ok. Entonces, ahí apliqué la propiedad número 3, creo que fue que dije. Vamos a fijarnos. Sí, propiedad número 3, la propiedad de la potencia. Ahora, separemos estos límites. ¿Ok? ¿Por qué los tengo que separar? Porque yo tengo que cambiarlo en términos de m y en términos de m. Pero aquí lo que tengo es logaritmo de x en base 2. Entonces, separémoslo. Sería 1/3 por logaritmo de x a la 2 más logaritmo de y a la 4. ¿Por qué lo separo como una suma? Porque recuerden que la multiplicación pasa a suma. O sea, el logaritmo de x a la 2 por y a la 4 es equivalente al logaritmo de x a la 2 más logaritmo de y a la 4. Ambos en base 2. Ok. Luego volvemos a aplicar otra vez la propiedad de la potencia, que sería 2 logaritmo de x en base 2 más 4 logaritmo de y en base 2. Y aquí, bueno, vamos a poner las propiedades. Apliqué la propiedad 1 y luego la propiedad 3 otra vez. Aquí apliqué la propiedad 1 y aquí la propiedad 3 de la potencia nuevamente. Ahora multipliquemos. Esto va a quedar 2/3 de logaritmo de x en base 2 más 4/3 de logaritmo de y en base 2. ¿De dónde tomo el 2/3 de multiplicar 1/3 por 2? Y el 4/3 de multiplicar 1/3 por 4. Y ahora sí, cambiémoslo. ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, resulta que este logaritmo de y en base 2 es menos m y además logaritmo de x en base 2 sería 3m. Entonces sería 2/3 por 3m, que es el amarillo, más 4/3 por el logaritmo de y en base 2, que es menos m. Y simplifiquemos. Entonces, esto sería el 3, lo puedo cancelar con el 3, me quedaría un 2m más, perdón, menos 4/3 de m. El 4/3 es porque yo estoy multiplicando 4/3 por menos m. Y ahora, bueno, sumemos esto. Cuando lo sumo, da como resultado 2/3 de m. Por tanto, la respuesta sería la A. Entonces aquí apliqué varias de las propiedades que dije antes, ¿verdad? Primero, para recapitular, lo primero que hice fue transformar la raíz cúbica a una potencia. Luego, vamos a poner aquí un color. Este 1/3 lo pasé a multiplicar porque apliqué la propiedad 3, que es la propiedad de la potencia. Luego, separé la multiplicación, se llama ley del producto. Lo separo como logaritmo del primero, x a la 2, más logaritmo de la segunda expresión, que es y a la 4. Volví a aplicar propiedad de la potencia. Pasé a multiplicar el 2, pasé a multiplicar el 4. Y luego ya aquí multipliqué el 1/3, lo distribuí aquí y lo distribuí aquí. Y luego cambié el logaritmo de x en base 2, que es 3m, y el logaritmo de y en base 2, que es menos m, y sumé. Hagamos otro. Número 6. Dice, al simplificar la expresión,
se obtiene como resultado. Entonces, recuerde, ¿qué propiedad, cuando usted ve el ejercicio, usted dice, bueno, ¿qué propiedad puedo aplicar? Entonces, bueno, primero, eh, como tenemos que simplificarlo, aquí tengo un menos. Entonces uno dice, podría aplicar la regla del cociente, porque la regla del cociente también tiene un menos y pasaría a un cociente, ¿verdad? Una división, x sobre y. Lo que pasa es que la regla no permite que haya ese 2 ahí. Entonces, por tanto, lo primero que tengo que hacer es quitar ese 2. ¿Cuál regla me permite quitarlo? La 3, la regla de la potencia. Entonces esto quedaría logaritmo natural de x al cuadrado menos x menos logaritmo natural de x menos 1 a la 2. Recuerden que la propiedad de la potencia lo que hace es pasar el número que está multiplicando, lo pasa a la potencia, o el número que está en la potencia lo pasa a multiplicar, cualquiera de los dos. Ok, ahora sí, voy a poner aquí, apliqué la 1. Ahora sí, puedo aplicar la propiedad número 2, que sería logaritmo natural de x al cuadrado menos x dividido sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Aquí estoy aplicando la propiedad número 2. Ahora sí, simplifiquemos porque hay que simplificar la expresión. Ya de aquí en adelante no tiene que ver con el tema de logaritmos, sino más bien tiene que ver con álgebra. ¿Ok? Entonces factoricemos el numerador. En el numerador podemos sacar una x a factor común, quedaría así. En el denominador ya está factorizado y simplifico. Se cancela este x menos 1 con uno de los x menos 1 del denominador. Entonces nos está quedando esto, logaritmo natural de x dividido entre x menos 1. O sea, sería la b. Ya simplificada quedaría como la b. Hagamos otro ejercicio. ¿Qué le parece si usted resuelve este ejercicio solo o sola? Le pone pausa al video y ya ve la solución. Dice, una expresión equivalente al logaritmo de 100 por x a la 2 más 1 sobre 3x a la 2 es. Usted siempre tiene que observar cuál propiedad puede aplicar y en cuál sentido. Porque, por ejemplo, la regla de la potencia se puede aplicar de aquí hacia la derecha o viceversa. Otra cosa, a veces la expresión aparece simplificada y a veces aparece desarrollada. En este caso, la expresión aparece simplificada. Eso quiere decir que también tenemos que desarrollarla. Ok, entonces, ¿cómo la vamos a desarrollar? Primero, vamos a aplicar la regla de la potencia, que sería logaritmo de 100 más logaritmo de x al cuadrado más 1 menos. ¿Por qué menos? Porque resulta que este está dividiendo. Entonces, aquí voy a aplicar dos al mismo tiempo. eh, la suma, la regla número uno, la regla del producto que pasa del producto a la suma, y voy a aplicar también la regla número dos que pasa del cociente a una resta. Entonces, todos los que están en división o debajo, en el denominador, pasan a resta cuando yo los desarrollo. Entonces sería el logaritmo de 3x al cuadrado. Entonces, podemos decir así, si está en el denominador, pasa a resta, y si está restando, pasa al denominador. Ok. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, logaritmo de 100 es 2, porque ya está simplificado, es un número, usted lo puede poner en la calculadora y se va a dar cuenta que logaritmo de 100 en base 2 es, logaritmo de 100 en base 10 es 2, más logaritmo de x al cuadrado más 1, menos, y también podríamos tomar esta potencia, perdón, separar esto. Entonces vamos a separarlo, que sería logaritmo de 3 más logaritmo de x a la 2. ¿Por qué sé que tengo que separarlo? Porque
este logaritmo de 3 está solo. O sea, no hay dentro de las opciones un logaritmo de 3x a la 2. Por eso sé que tengo que separarlo. ¿Ok? Entonces esto sería 2 más logaritmo de x al cuadrado más uno menos logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de x. ¿De dónde tomé el 2? Apliqué la propiedad de la potencia. Este 2 lo paso a multiplicar aquí. Pero recuerde que atrás había un menos, entonces sería menos 2 logaritmo de x. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Logaritmo de x más uno, aquí está. Menos logaritmo de 3, aquí está. El 2, aquí está. Y el menos 2 log de x, aquí está. Sería la opción A. Y hagamos el último ejercicio para terminar. Dice, una expresión equivalente a esta es, ok, vamos a, vean que en este caso ella está desarrollada. ¿Por qué lo sé que está desarrollada? Porque simplificada tiene, por ejemplo, esta forma, como lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior, ve que está como en un solo logaritmo. En cambio, en esta están la suma de dos logaritmos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, para poder aplicar la regla de la suma, de la multiplicación, no debe de estar este 2 aquí. O sea, recuerden, no tiene que tener un número multiplicando al logaritmo. Aquí están las reglas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, pasar este 2 a la potencia. Entonces sería logaritmo de a por c elevado a la 2 más el logaritmo de b a la 5 sobre c a la 2. Ahora sí puedo aplicar la regla del producto. ¿Por qué? Porque ya no tengo números aquí. Ven que la regla del producto me dice que no debo de tener números ahí. Entonces unámoslo, sería logaritmo de esta expresión multiplicada por esta otra expresión. Y todo en la base 10. Ok. Entonces de aquí en adelante ya no tiene que ver con un tema de cálculo, de logaritmos, sino más bien con una parte algebraica. Bueno, primero, para desarrollar esto, esto sería a a la 2 por c a la 2 a la 2 por c a la 2 dividido entre b a la 8. ¿De dónde saco, de dónde obtengo el b a la 8? De hacer 4 por 2. Luego aquí queda b a la 5 dividido entre c a la 2. Y simplifiquemos. Déjeme ponerle aquí unos paréntesis cuadrados. Y separemos un poquito más estas dos. Ok, simplifiquemos. ¿Qué podríamos simplificar? Lo podemos hacer como quien escanea, ¿no? Este a la 2 se cancela con algo de abajo. No. Este 2 c a la 2 se cancela con algo de abajo. Sí. Se cancela el c a la 2 con el c a la 2. Y el b a la 5 se simplifica con este b a la 5, que quedaría un b a la 3 en el denominador. Logaritmo de sería de a la 2 dividido, aquí se cancelaba este, de b a la 8. Entonces, veamos las respuestas. No obtenemos todavía una respuesta equivalente a las que aparece ahí. ¿Ok? Em, perdón, aquí es b a la 3. ¿Qué sería hacer 8 menos 5? Ok. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, em, podríamos separarla. Veo que tengo otro error de transcripción porque aquí es logaritmo de a a la 3 y aquí puse a. Es un 3, aquí es un 3. Entonces ya no sería logaritmo de a la 2, sino a la 6. Porque recuerden que este 3 se multiplica por este 2 y me da a la 6. Entonces también aquí sería
a la 6. Entonces vamos a separarla, vamos a utilizar la regla del cociente. Utilizando la regla del cociente tendría logaritmo de a la 6 menos logaritmo de b a la 3. Y luego voy a usar la regla del producto, porque creo que todavía esta respuesta no está, no, pero sí está esta, logaritmo 6 logaritmo de a menos 3 logaritmo de b. ¿Qué fue lo que hice? Tomar el 6 y pasarlo a multiplicar, tomar el 3 y pasarlo a multiplicar. Veamos así las opciones. Ahora sí. Sería la de 6 logaritmo de a menos 3 logaritmo de b. Entonces, bueno, vean las propiedades y usted tiene que ir tratando de aplicarlas en alguna de las dos direcciones, ya sea de aquí hacia allá o viceversa. Luego identifique si el logaritmo que me dan está simplificado, o sea, está dado como decir de esta forma, por decirlo así, que es un solo logaritmo, tal vez ahí no está simplificado, o si está más bien desarrollado.